¿Por qué, por qué es tan importante vibrar alto? Y aquí vamos directamente con la explicación en el tablerito virtual llamado iPad, porque esto de vibrar alto es algo que se conoce o se habla un montón y en la gente que es espiritual o que ven como hippies, se habla mucho y no tiene mucho sentido. Entonces, ¿por qué es importante vibrar alto? Porque si tú quieres manifestar algo en tu vida, que se te dé un negocio, que se te presente una pareja, que cambie tu oportunidad financiera, o si quieres cambiar algo en tu vida, si quieres cambiar tu físico, si quieres cambiar alguna enfermedad que estás sintiendo, lo que sea, o si quieres mejorar algún aspecto en tu vida, si quieres mejorar en los negocios, en las relaciones, en tu salud, lo que sea, esto importa, esto de vibrar alto importa si hay alguna de estos tres factores. Y ya voy a explicar qué es lo que significa realmente vibrar alto. ¿Por qué importa tanto? Y aquí quiero hablarte de un experimento que va a ser mucho más fácil entender la situación. Y este experimento lo saco de aquí, de este libro de Dejas de ser tú, de Joe Dispenza. Voy a leértelo literalmente, porque fue un experimento realizado por Glenn Rain, un biólogo celular que hizo una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo en ADN porque era más estable que sustancias como las células o los cultivos bacteriológicos. A ver, este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación HeartMath en California, y los científicos de el centro habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones. Entonces, habían descubierto junto con otros investigadores que existe una relación directa entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas, aquí voy a abrir este. Cuando tenemos emociones negativas, como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve descompasado y desorganizado. En cambio, emociones positivas, como el amor y la dicha, generan patrones supremamente regulares y organizados a los que los investigadores del HeartMath llaman coherencia cardíaca. Y ahora sí vamos con el experimento. En el experimento, el doctor Ryan se estudió primero un grupo de 10 sujetos habituados a aplicar las técnicas del centro, en las que uno se concentra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Los participantes, valiéndose de técnicas, generaban sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento. Y ahorita voy a explicar por qué son sentimientos elevados. Y durante unos minutos sostuvieron tubos de ensayo con muestras de ADN suspendidos en agua desionizada. Pero al analizar las muestras no se apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Esto es importante. Aquí pusieron emociones elevadas, hicieron el ensayo con el ADN y no se vieron cambios importantes. El segundo grupo, importante aquí, grupo de participantes entrenados hizo lo mismo, pero en vez de generar solo las emociones positivas, o sea, un sentimiento de amor o agradecimiento, las combinaron con una intención, un pensamiento, de enrollar y desenrollar las hebras del ADN. Este grupo produjo estadísticamente cambios importantes en la configuración, en la forma de las muestras de ADN. En algunos casos el ADN se enrolló y desenrolló por un 25%. Y hubo un tercer grupo en donde sujetos entrenados mantuvo una clara intención de cambiar el ADN, pero les dijeron que no entraran en ningún estado positivo. Es decir, solo utilizaron el pensamiento, la intención, para afectar la materia. El resultado, las muestras de ADN no acusaron ningún cambio. El estado emocional positivo del primer grupo de pensamiento no modificó el ADN. El otro grupo, que generó una intención sin acompañarla de una emoción, tampoco lo alteró. Los únicos que lograron producir el efecto deseado fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro y acompañaron con una emoción elevada. Y acá hay una aclaración importante. Un pensamiento en forma de intención necesita de un elemento energizador, un catalizador, y esta energía es una emoción elevada. Entonces, volviendo aquí al tablerito virtual, ¿por qué importa tanto? Este experimento que nos mostró que el ADN no cambia si no hay un sentimiento y un pensamiento juntos que generen, que vayan en la misma dirección.
Entonces, cuando hubo solo el sentimiento, hubo prácticamente el mismo resultado. Cuando hubo un pensamiento únicamente, no hubo prácticamente nada de resultados. Pero cuando se combinó el sentimiento más el pensamiento, hubo un 25% de cambio. Y esto es mejor que nada para la gente que es supremamente reacia a este tipo de cosas. El 25% es mejor que el cero. Si tú tienes 1 millón de dólares, de pesos, de euros, de libras, y le sumas o le añades el 25%, es mejor que no añadirle nada. Así que si eres reacio a este tipo de cosas, cualquier avance ya es significativo y ya es importante. Así que, para verlo ejemplificado, lo que decía el texto, si nosotros tenemos un pensamiento que puede ser una flecha, esa flecha necesita de energía para moverse, para ir en alguna dirección. Y esa energía que se la da el sentimiento es como estirar el arco para poder dar fuerza y energía a esa flecha, a ese pensamiento. Si no está ni la una ni la otra, no vamos a producir absolutamente nada. Y esto es importante. ¿Por qué? Ahora, ¿qué tipo de sentimientos? Me voy a remontar a una gráfica, a una tabla, más bien, que ha propuesto el doctor David Hawkins en muchos de sus libros, en donde él habla de la conciencia. ¿Y por qué se llama vibrar alto y tener sentimientos elevados? Precisamente aquí lo explica con números. En una gráfica logarítmica, mientras más elevado en términos cualitativos es el pensamiento, en términos cuantitativos se ve una representación más alta de la frecuencia de ese pensamiento. Aquí vamos a empezar desde la parte de arriba. La iluminación genera en términos energéticos una respuesta en frecuencia logarítmica de 700 a 1000. La paz, por otro lado, está en 600, la alegría en 540, el amor en 500, la razón, aceptación, y así va bajando la escala. O sea, a medida que el sentimiento es más negativo, su frecuencia energética, vibracional o logarítmica es más bajita. Entonces, ¿qué es realmente vibrar alto? Estar en esta parte de la tabla, en sentimientos que tienen una frecuencia mucho más elevada. Eso es vibrar alto. No es pensar en vibrar alto, porque una vez una amiga me dijo, yo le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, muy bien, vibrando alto. Vibrar alto realmente no es una acción, es un estado, y ese estado se consigue a través de estas emociones que están en la parte de arriba de la tabla. ¿Por qué? Porque la frecuencia de esas emociones a nivel energético es más alta. Por eso se llama vibrar alto. El vibrar alto es tener estas emociones positivas: paz, alegría, amor, razón, aceptación, voluntad. Eso es realmente vibrar alto, estar en esos estados emocionales con alta frecuencia. Entonces, el vibrar alto es sostener esos sentimientos positivos. ¿Y por qué queremos sostener estos sentimientos positivos? Que ahora voy a hacer alusión a un video que grabé y que subí antes que este, que es la libertad emocional. Pero bueno, antes de pasar a eso, se dice que en un día una persona común tiene aproximadamente 70.000 pensamientos, de los cuales el 95% de esos pensamientos son exactamente iguales que los del día anterior. Entonces, si nos basamos en esta teoría, más o menos nuestros pensamientos son automáticos y más o menos nuestros pensamientos están dirigidos siempre en la misma dirección. Si tú tienes un objetivo en tu vida, muy seguramente la mayoría de tus pensamientos estén pensando en ese objetivo. Si quieres tener una pareja, estás pensando en ese objetivo. Si quieres crecer un negocio, estás pensando en ese objetivo. Si quieres crecer tu empresa, conseguir socios o vender la empresa, tu mente está pensando en ese objetivo más o menos de forma automática. Ahora bien, ¿qué es lo que suele cambiar? Nuestros sentimientos. Si nosotros lo único que podemos alterar o cambiar son esos sentimientos, porque los pensamientos son automáticos, entonces debemos procurar que estos sentimientos sean positivos, como lo mostraba la tabla: la paz, la alegría, el amor, la iluminación, todos esos sentimientos. ¿Para qué? Para que esa flecha que ya es automática tenga la energía suficiente para dirigirse
hacia su objetivo. Eso es lo que queremos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Recapitulando, pensamientos son más o menos automáticos. Los sentimientos son los que le dan la energía. Y cuando estas dos cosas se combinan, eso es manifestar. En el libro Joe lo explica y te recomiendo que te leas el libro porque lo da con más detalle. Pero cuando nosotros tenemos un objetivo claro y a eso le añadimos un sentimiento, una emoción positiva, eso se convierte en una manifestación. Bien sea que nosotros nos acercamos hacia lo que deseamos o lo que deseamos se acerca hacia nosotros. Entonces, ¿qué es realmente vibrar alto? Es tener un sentimiento positivo. ¿Y por qué te decía que me remonto al video anterior, en donde hablaba de la independencia emocional? Porque si nosotros somos independientes emocionalmente, ¿qué quiere decir? Que no dependemos, no hay dependencia en el exterior para generar una emoción. Nosotros mismos podremos generar estos sentimientos positivos a voluntad. Si generamos sentimientos positivos a voluntad y nuestra mente está siempre pensando en nuestros objetivos, pues va a ser mucho más fácil que nosotros manifestemos o nos dirijamos hacia aquello que deseamos. Por eso es importante el vibrar alto. Y acá volvemos a la cámara. Por eso es importante vibrar alto. Y por eso es importante tener independencia emocional, porque si nosotros elegimos nuestros sentimientos y los elegimos de manera positiva, aquello que nuestra mente ya hace de manera automática va a tener la energía suficiente para materializarse y para manifestarse como lo que deseamos. Simplemente es eso, es tener emociones positivas como paz, alegría, amor, gratitud durante nuestro día para que nuestros pensamientos tengan la energía suficiente de manifestarse y de moldear los átomos de la materia que están dentro de cada uno de los elementos que deseamos. Y este video era eso. Era tan sencillo y tan simple como explicar por qué es importante vibrar alto. No se trata de ponerte en la tarea de vibrar alto, sino de encarnar un sentimiento positivo, de encarnar un sentimiento agradable que le dé la energía suficiente a nuestros deseos para manifestarse. ¿Y cómo puedes hacer esto? La forma más fácil que yo he encontrado es a través de la gratitud, porque es lo que tenemos más cercano. Agradecer. Puedes agradecer porque puedes ver, puedes agradecer porque puedes respirar, porque te puedes mover, puedes agradecer por muchas cosas en la vida que damos por sentado. Y una vez que has agradecido, genuinamente agradecido, esa emoción se va a juntar con tus pensamientos y va a ayudarte a manifestar lo que deseas. ¿Y por qué digo que genuinamente agradecer? Porque no es simplemente decir, oh Dios, gracias porque tengo vida. No, ponte en un estado en el que realmente eso te genere algo positivo. Por ejemplo, si quieres agradecer por el hecho de que puedes ver, pongamos que estos son pestañitas y esto es un ojo, que puedes ver, mira en algo que, piensa en algo que te guste ver, en algo, puede ser ilógico, puede ser unas tetas, puede ser un carro, lo lo que sea, algo que te guste ver. Y agradece el hecho de que lo puedes ver, porque eso es realmente agradecerlo. No es simplemente pensar, oh, puedo ver, sino realmente encontrar una razón que te haga sentir que es un privilegio hacerlo. Y hasta ahí va el video de hoy. Simplemente busca la mayor parte del tiempo estar en un estado emocional positivo para que los pensamientos automáticos que tienes en tu cabeza se manifiesten y se materialicen en aquello que deseas. Eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y si quieres seguir o tener una accountability para seguir manteniendo tus sentimientos o emociones positivas en esto que deseas, escríbeme por Instagram porque yo me dedico a esto y de hecho estoy desarrollando una aplicación para que sea mucho más fácil hacerlo y de pronto podemos usarte a ti como un experimento. Así que muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Y aquí quería mostrar lo del ojito. El ojo, si quieres agradecer porque quieres ver, piensa en aquello que te gusta ver. Eso es. Gracias, gracias por tu tiempo y por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la siguiente.